El museo fue fundado por una asociación que se llama Centro de Estudios Precolombinos e Históricos de Honduras, que logra su personalidad jurídica en 1982, que está conformada por tres grandes coleccionistas, doña Daisy Fasquel, don Armando Bonilla y don Henry Franzen. Ellos tenían colecciones muy importantes de piezas arqueológicas, entonces se empiezan a dar cuenta de la riqueza que hay en el Valle de Sula y deciden que es importantísimo que la ciudad tenga su museo. Pero el museo viene realmente a empezar a organizarse en 1992, o sea, 10 años después de que se funda la asociación, y se inaugura en enero de 1994 como un museo dedicado al Valle de Sula, porque lo que comprende no es San Pedro Sula, sino el Valle de Sula y la riqueza y la historia de este valle. El Museo de Antropología e Historia, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, nos permite tener una idea del desarrollo cultural logrado por los diferentes grupos que han vivido en el Valle de Sula a través del tiempo. Abrió sus puertas al público el 25 de enero de 1994. Este museo fue concebido por el Centro de Estudios Precolombinos e Históricos de Honduras, organización sin fines de lucro que, con la ayuda de numerosas personas, instituciones y empresas, logró organizarlo y darle vida. El Museo de San Pedro Sula en realidad es un museo regional, no solo de la ciudad, de toda la región que explica la ciudad, y es un museo que quiere contar la historia en el sentido más profundo, la historia como proceso social de colonización, ¿verdad?, y desarrollo del Valle de Sula desde los tiempos más antiguos hasta, mediados finales del siglo XX, que ya es la época que llamamos contemporánea. Mire, la verdadera iniciativa fue de doña Daisy Fasquel. Creo que era una empresaria con un gran entusiasmo. Ella era una de las grandes coleccionistas, entonces empezó a reunir a gente que se interesara en el tema. Y una de las cosas importantísimas fue que ella convenció a la municipalidad de que donara el edificio, porque para poder tener un museo como este necesitábamos la colección, el edificio y después el personal que se fue formando realmente sobre la marcha. Empezamos algunos, por ejemplo, Rodolfo, mi esposo, y muchas otras personas como voluntarios. Venimos acá y trabajamos como voluntarios durante más o menos 3-4 años, dando charlas, visitando gente. Está también, por ejemplo, Margarita Ruiz, doña Pamela Dávila, que de diferentes maneras empezaron a convencer a la gente de que era importante tener el museo y de que empezaran a donar objetos que fueran valiosos para el museo. El edificio que lo alberga fue construido en 1952 por el arquitecto Héctor Bustillo Oliva. Durante varios años fue sede de la Escuela Francisco Morazán. Tras la donación de este inmueble por parte de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, fue remodelado y acondicionado para cumplir con su nueva función. La idea es fundamentalmente que nuestros visitantes entiendan eso, entiendan el proceso social, entiendan que no están viviendo un presente espontáneo, ¿verdad?, que se genera de la nada, sino que vienen de otros tiempos, que entiendan cómo vivían sus ancestros en diferentes épocas de la historia de la región. Desde su inauguración, este museo ha contribuido a proteger el patrimonio nacional, educar y divulgar la cultura, fomentar la investigación, crear y reforzar una identidad cultural. En el edificio principal se encuentran dos grandes áreas de exhibición permanente. El recorrido inicia por la planta alta,
en donde se relata la historia del Valle de Sula desde el momento en el que los primeros grupos humanos dejaron su huella. El museo es una institución académica. Tradicionalmente, históricamente, los museos siempre estuvieron vinculados a la academia y a las instituciones académicas. Muchos de los grandes museos del mundo están ubicados dentro de las universidades, pero las universidades nuestras, las hondureñas y específicamente las del Valle de Sula, apenas en los últimos años han incursionado en el tema de la investigación. Nosotros buscamos vincularnos con ellas y tenemos vínculos con universidades de todo el mundo, ¿no? Han participado en los guiones, europeos, estadounidenses, académicos de diferentes universidades de Europa, de Estados Unidos, y nos mantenemos esa relación. Es una relación vital. Ellos son especialmente apreciados, invitados siempre. Todos los años vienen 2 o 3 de ellos a dar conferencias en el museo sobre sus nuevas investigaciones, y esa es la idea, ¿verdad? Para lo que sirven los museos inicialmente y siguen sirviendo hoy es para publicitar, para divulgar, para el público más amplio que no puede ir al aula universitaria, el conocimiento que se destila del mundo académico. Pues les doy la bienvenida a todos y a todas, ¿verdad?, al Museo de Antropología e Historia. Todas las piezas que nosotros tenemos aquí, en general, han sido encontradas en diferentes partes del Valle de Sula. El Valle de Sula, ¿verdad?, que nos enfocamos en 3 departamentos principalmente: Puerto Cortés, Santa Bárbara, Yoro. Para explicar el desarrollo cultural, la colección arqueológica en esta primera parte del recorrido se organizó en 4 conjuntos: el período arcaico y el formativo, período clásico y posclásico. El período arcaico nos habla del medio ambiente, de las plantas, animales y minerales que los grupos seminómadas dedicados a la caza, la pesca y la recolección pudieron aprovechar. En el período formativo vemos cómo los grupos dejaron de ser seminómadas, comenzaron a establecerse en pequeñas aldeas y empezaron a trabajar la cerámica. De estos subsisten numerosos objetos, así como de piedra y de algunos de hueso y concha. Es evidente cómo mejoraron sus técnicas al cambiar los diseños y las formas de los objetos elaborados. Ya en el período clásico, desarrollado del año 200 al 900 después de Cristo, observamos cómo en numerosas aldeas en el Valle de Sula el arte alcanzó su máxima expresión. Los pueblos de Lulúa sobresalen por la fabricación de cerámica polícroma y las vasijas de alabastro que por su excelente calidad se llevaron a Copán y a unas zonas lejanas de Centroamérica y a la península de Yucatán. La complejidad técnica incluyó los procesos de preparación de alimentos. El museo posee un buen conjunto de piedras de moler con las que se procesaban el maíz y el cacao para poder elaborar los más variados platillos. Eso que ven ahí es la cabeza de un jaguar. La piel que tenemos en la pared, pues esta piel la utilizaban aquellas personas que eran más importantes, ¿verdad? Aquella persona que tenía que ocupar un alto puesto. Por último, en esta primera parte del recorrido, tenemos el período posclásico. Este va del año 900 al 1500 después de Cristo. Las culturas indígenas entran en decadencia, sin que los historiadores y antropólogos puedan aclarar a ciencia cierta las causas. Ya entonces vienen en camino los españoles, que en frágiles embarcaciones navegaban en busca de una nueva ruta que les facilitara el comercio en el oriente. Una impresionante colección de objetos y obras de arte nos esperan en lo que será la segunda parte del recorrido por el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Para ello bajamos a la primera planta, en donde se nos recuerda lo que fue el período histórico. Aquí se nos relata la vida del Valle de Sula a partir de la llegada de los españoles. El recuento de grupos tan contrastantes,
la guerra de conquistas, el consecuente mestizaje cultural y racial y la fundación de la ciudad de San Pedro Sula se van ilustrando con cuadros al óleo de gran colorido. Y pues lo que nosotros queremos es que la gente, respete su patrimonio, ¿verdad? Vea que su patrimonio le está contando una historia, le está diciendo cómo vivieron sus ancestros, quiénes fueron sus ancestros, y ese patrimonio pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Lo estamos exhibiendo de una manera agradable, armoniosa, para que la gente lo entienda este relato de todo lo que fue sucediendo, de cómo fue cambiando la vida y la cultura en el valle hasta, más o menos 1950. Siempre en la planta baja observamos una casa construida con tarro, semejante a la que describían los misioneros y conquistadores en sus crónicas. Estas se ocupaban únicamente para dormir y descansar. Las labores domésticas se realizaban fuera. Arrodilladas o sentadas sobre el suelo, las mujeres molían, cocinaban, hilaban y tejían. Todo el que visita este espacio cultural ubicado en el barrio Guamilito, Tercera Avenida en la ciudad de San Pedro Sula, disfruta de una experiencia enriquecedora, inimaginable. Cuando piensa usted que este es el primer museo de la ciudad, la gente decía museo, ¿pero qué es un museo? ¿Qué hay en el museo, no? Entonces usted tiene las reacciones más diferentes que se pueda imaginar, ¿verdad? La mayor parte de la gente sale sorprendida, la gente mayor dice, wow, cuántas cosas que yo viví, por ejemplo, las champas de Bajareque, que fueron tan comunes en otros tiempos. Vino un grupo del asilo y todas las señoras se quisieron tomar una foto con las piedras de moler, ¿verdad? Que está prohibido tocarlas, pero estaban emocionadísimas de pensar que había piedras de moler que habían sido tan importantes para ellas. Los niños, fíjese, también salen maravillados. Tenemos un proyecto en que apadrinan niños y le tienen que escribir una cartita de agradecimiento al padrino, y son cartas conmovedoras, y todos ellos salen de aquí fascinados. Para un niño, por ejemplo, es una doble experiencia, es venir a descubrir cosas que nunca había visto y al mismo tiempo aprender a comportarse, porque no se imagina, muchos de ellos llegan corriendo, gritando, empujándose, entonces tienen que entender que el comportamiento debe ser diferente. Tenemos, por ejemplo, casos muy divertidos, como una vez se nos metió un bolito entre un grupo y salió diciendo, no entren, no vayan a pagar, porque aquí cuidan puras cosas viejas, lo que tienen son un montón de cosas viejas, ¿para qué van a entrar a ver eso? Y hay gente muchachos a los que obligan, vienen acá obligados, y a la hora de salir van emocionados, ¿no? Que decían, yo siempre pensé que los museos eran aburridos. Niños, jóvenes y adultos llegan al museo y se encuentran con un tesoro histórico. Son varias las escuelas públicas y privadas que llevan a sus estudiantes para afianzar su conocimiento relacionado al pasado de su ciudad y del Valle de Sula. Los precios de la entrada son simbólicos pese a la inexistente ayuda estatal. Tenemos en realidad bastante movimiento, sobre todo ahora de universitarios. Hemos logrado crear en estas alianzas tan importantes, alianzas con las universidades para que traigan a todos los muchachos de nuevo ingreso. A veces nos sorprende ver que estos muchachos llegan por primera vez al museo. Eso nos indica que ni en la primaria ni en el bachillerato los trajeron. Otro de los espacios en este museo que vale la pena mencionar se ubica en la parte posterior del edificio, donde hay un segundo complejo que incluye los talleres de trabajo y una biblioteca pública especializada en antropología e historia. También hay una biblioteca infantil, El Rincón del Cuento, que ofrece talleres en los que se cuentan cuentos y se desarrollan diversas actividades lúdicas. El museo, aparte del corazón, que es el recorrido del museo, tiene otros espacios, ¿verdad? Por ejemplo, la biblioteca, que es una biblioteca especializada en historia y antropología, que tiene también libros de textos para las tareas de los estudiantes, y un espacio que es una biblioteca infantil, que es un espacio que se habilita
Específicamente los sábados de 9 a 12 del mediodía es un espacio para la lectura infantil, ¿verdad? Se llama El Rincón del Cuento. Grupo de niños que son cercanos, aledaños aquí, vienen, pues leemos cuentos, hacemos actividades lúdicas, jugamos un poco también, ¿verdad? De eso se trata, para promover la lectura infantil. El visitante es atendido por personal capacitado. Varios de los guías ofrecen sus servicios como voluntarios, lo que permite a la institución mantenerse en pie, dada la falta de ayuda por parte del Estado hondureño. Andrés Álvarez es docente de la Universidad Autónoma en el Valle de Sula. Fue voluntario y ahora, como formador, lleva a sus estudiantes al museo para que vivan de cerca la historia de la zona norte de Honduras. Continúo trayéndolos de visita para que lo que aprendemos en el aula de clases y en las diapositivas también lo puedan ver en vivo, ¿no? Ya que no es posible para muchos de ellos el poder viajar, digamos, a Copán o a sitios como en Trujillo o en Olancho, por lo menos conocer algo de su zona, donde precisamente muchos de ellos son arraigados, que son de aquí del Valle de Sula, ¿no? Como sanpedrano, bueno, al menos yo que soy sanpedrana, ¿verdad? Sí me sentía con la responsabilidad de conocer de fondo qué era lo que estaba detrás de la historia de la región. Fascinante, por cierto, jamás lo hubiera imaginado si no hubiera tenido el acercamiento con el museo, ¿no? Entonces al final ya no sé si yo soy la que colaboro con él o él es el que colabora conmigo, ¿no? Para un museo como este es importante, además del voluntariado, las alianzas interinstitucionales. Aquí han habido personas que inclusive han servido hasta 2 años como voluntarios, pero es muy gratificante saber que cuando ellos se van por alguna razón, por empleo o tienen otros proyectos, ese vínculo queda. Esa persona que tal vez se convierte en maestro universitario, luego regresa acá con sus alumnos. Entonces es muy provechoso este tema de las alianzas. La importancia para nosotros como docentes y en sí como hondureños con este museo recae en el hecho de que no hay muchas oportunidades para la población en general para acceder a lograr ver su patrimonio en exhibición y tener en contacto con ese pasado, puesto que muchos de los sitios arqueológicos están sin ser descubiertos o sin ser explorados, además de que no se cuenta a nivel secundaria ni a nivel de primaria con estudios en historia de Honduras, por lo cual son espacios como los museos, como las cátedras de historia en las universidades, que les da una oportunidad a los niños de redescubrir su propia historia, de saber qué es lo que lo conecta con el pasado. Los museos al final son parte de una sociedad, son parte de una ciudad, entonces tienen que ser dinámicos también. El museo no puede ser un lugar donde se instalaron 100 piezas y usted regresa dentro de 5 años y va a encontrar las mismas 100 piezas, no. Yo creo que los museos actuales, modernos en todo el mundo, son dinámicos, tienen que estar renovando sus piezas, sus alianzas. Hacemos mucha labor también con las escuelas públicas, con las escuelas privadas, con los bachilleratos. También tenemos otras alianzas en que muchos de ellos nos mandan a los muchachos que tienen que hacer servicio social y trabajo social para poder terminar sus estudios. Vienen acá y durante 2 meses, 1 mes, hacen su servicio social y eso también refuerza la unión y el conocimiento que tienen ellos del museo. Este museo particularmente es vital para la zona noroccidental, puesto que el mayor enfoque que se coloca a esta zona es hacia la zona de Copán. Sin embargo, las poblaciones que se asentaron aquí no solo eran copanecas, eran olúas, eran tolupanes, eran lencas, eran náhuatl, pipiles. Y mucha de la población de la cual deriva mucha de la gente que está actualmente en esa zona son descendientes de ellos. Tienen que conocer también de su desarrollo, tienen que conocer no solamente el pasado glorioso que se nos ha inculcado, sino también de aquellas gente que ayudaron lentamente a crear nuestra sociedad. Entonces, el tener un museo como este resulta de vital importancia para el estudio del pasado, pero también para el fortalecimiento de la identidad regional y, en última instancia, la identidad nacional, que en un tiempo de globalización es imprescindible para poder estar a un mejor nivel en el concierto de las naciones. Los museos son espacios educativos importantes. Cada vez más se piensa en estas instituciones como recurso didáctico, como apoyo para la formación y la promoción cultural y como espacio que se suma a una amplia red en la que tienen lugar los aprendizajes. Es importantísima la educación. Para mí la educación es fundamental en un pueblo y dentro de la educación está el aprecio por la cultura. Ahí implica también que estamos valorando la historia, que estamos valorando la antropología, que estamos
valorando ciencias sociales. Entonces, creo que aquí los programas de enseñanza de historia son muy débiles, muy débiles, muy superficiales. No tenemos todavía tampoco textos, ¿verdad?, que enseñen la historia con una mayor profundidad. Hay una cantidad de huecos en diferentes momentos. Entonces, además de estas exhibiciones en los museos, habría que hacer mucho más investigación y poner la enseñanza como algo fundamental. Precisamente por su aporte a la educación y al desarrollo del país, los museos deben ser parte de la estrategia dentro de una política cultural basada en la protección y difusión del patrimonio cultural, el estímulo a la actividad artística, la difusión del arte y la cultura. De esta responsabilidad se han olvidado los gobiernos hondureños. La responsabilidad de las autoridades depende mucho y sobre todo, diría yo, del grado de sensibilidad y de ilustración de las autoridades. Y nosotros no podemos determinar eso todavía. Todavía no somos un país lo suficientemente democrático, ¿verdad?, ni con una población y un electorado suficientemente ilustrado como para que se genere esa dinámica de poner a gobernantes que son también sensibles e ilustrados. Eso va a ocurrir con el tiempo, pero todavía no sucede. Entonces las relaciones con el gobierno han sido cruciales, diría yo. Mira, el edificio mismo es una donación del gobierno de la ciudad y el museo recibió en sus inicios, que fueron los más difíciles, el momento de más inversión y gasto, recibió también un aporte del gobierno central. Durante varios años, los gobiernos todavía del presidente Reina y del alcalde Lario Silva siguieron recibiendo el apoyo que habían recibido de parte de Callejas y de Tito Guillén, pero ya desde entonces para acá, ¿verdad?, ninguno de los gobiernos más que el de don Manuel Zelaya han hecho un aporte realmente al museo. Las autoridades nacionales deben volver su mirada a los espacios culturales como los museos y a toda iniciativa que busque fortalecer la identidad nacional. Los expertos aseguran que es difícil que esto ocurra si los gobernantes no conocen la historia de su país ni su cultura. Buscamos desde un inicio ser de alguna manera independientes de los gobiernos, pero sabemos que a la larga el desarrollo futuro del museo va a depender de que los gobernantes entiendan la función que cumple este tipo de institución cultural y por lo tanto la vuelvan a sustentar. Muchas veces los políticos, aunque dé pena decirlo, desconocen su historia, ¿verdad? Y el hecho de que no apoyen a estas instituciones, ¿verdad?, implica que no le dan un valor a la cultura. La cultura se ve como algo superficial, como secundario, como un lujo, ¿no? Ellos ven que esto es un lujo, ¿no? Y nos han dicho así algunos, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren tener sus lujos, vean cómo los mantienen, ¿verdad? Hay otros países que verdaderamente usted tiene a Francia, Estados Unidos, México, que valoran sus museos, que promueven de una manera muy especial la visita a estos lugares. Entonces yo creo que hay que voltear a ver, ¿verdad?, en estos países por qué se da ese fenómeno y por qué hay países que al contrario, ¿verdad?, tienen todo esto en el abandono. Las escuelas públicas dicen que no tienen recursos para venir, les cuesta venir y no podemos ser un museo totalmente gratuito porque tenemos que pagar los gastos básicos, ¿verdad? Necesitaríamos recibir un subsidio del Estado para poder darles la visita gratuita a las escuelas públicas. Las escuelas privadas de repente dicen que sus niños son secuestrables, ¿no? Hay una cierta ¿qué le diré?, dificultad para atraerlos porque dicen que no, que esto está en pleno centro, que la ciudad se ha vuelto muy peligrosa, porque hay momentos en que sí tenemos una afluencia, hay escuelas a las que logramos convencer, colegios, y vienen a hacer las visitas, pero hay siempre también algunas que nos ponen trabas. Extranjeros, recibíamos muchísimos extranjeros, pero después de lo que pasó en el 2009 y que la ciudad quedó, ¿verdad?, identificada como una ciudad muy peligrosa,
el turismo internacional bajó drásticamente. Tanta riqueza histórica, cultural y arqueológica como la que posee Honduras debe ser conocida, investigada y difundida. Aquí en San Pedro Sula hay varias universidades ya y no hay todavía una carrera de historia. Si usted quiere estudiar historia tiene que ir a Tegucigalpa. La carrera de antropología sacó, creo que el año pasado, sus primeros egresados. Entonces quiere decir que a pesar de tener un sitio tan importante como Copán, a pesar de que el Valle de Sula, de que ahora se está descubriendo en la Mosquitia, de que usted tiene evidencias, ¿verdad? Tiene en el área de Comayagua, en Francisco Morazán, tantas evidencias de una arqueología muy rica, pues muchos sitios se están destruyendo, están en el abandono completo. En vez de estarse haciendo investigación, si usted va a Copán, la mayor parte de los investigadores ¿de dónde vienen? ¿No? Son norteamericanos, son japoneses, ahora hay chinos, ha habido franceses, pero nacionales casi siempre son ayudantes de investigación, ayudantes en las excavaciones, ¿verdad? Empieza a haber, ya está Ricardo Agurcia, está Jorge Ramos también, su homólogo, que ya son graduados, doctorados en arqueología, pero un país con una historia tan rica, ¿cómo es posible que no forme a su propio personal? ¿Ve? Entonces, la investigación aquí pues, es realmente algo fundamental, algo que deberíamos de promover, que deberíamos de facilitar, pensar en formar a la gente. Tanto los gobernantes como la iniciativa privada, la academia y la sociedad en general deben fortalecer su convicción de que los museos, ya sea de historia, ciencias, tecnología o historia natural, contribuyen al desarrollo nacional, pues exhiben todos los aspectos de la identidad cultural y del progreso de un país. En Honduras, en todo el mundo, las ciudades importantes, las comunidades, ¿verdad?, urbanas, deberían de tener todas ellas un espacio proporcionado a sus recursos y capacidades para eso, para que la ciudadanía de la comunidad reflexione sobre sí misma, reflexione sobre su pasado y por lo tanto sobre su presente y la proyección futura. Concluyo invitando a la gente, ojalá y este tipo de programas, cada vez que alguien escuche hablar del museo, se haga la pregunta, ¿por qué no he ido? Son 22 años, ¿por qué todavía no lo conozco? Me interesa realmente mi país, me interesa mi historia, ¿verdad? Que vengan, que conozcan, que disfruten, que hay un cambio en la persona que llega y que se da cuenta de esta riqueza. Invito a todos aquellos a los que los mueva un poquito este programa y aún no el programa, que de repente digan, bueno, voy a ir a conocer el museo, voy a ir a pasear al museo.